Una de esas noches tempranas, calurosas y sofocantes, en las que el aire parecía estancarse entre las paredes de las antiguas viviendas de un pueblo en el corazón de México. El ventilador se movía despacio, desplazando el aire cálido sin brindar una sensación refrescante real. Me encontraba recostada en la cama, con el camisón adherido a mi piel, intentando hallar una postura cómoda para conciliar el sueño. Sin embargo, el descanso se resistía a llegar. Las noches solían ser un refugio para mí, pero desde el fallecimiento de mi madre hace 5 años, se han transformado en un lugar lleno de memorias y reflexiones que perturban mi paz. A la edad de 24 años, mi rutina diaria se centraba en la clínica local, donde laboraba cuidando a los pacientes con el mismo compromiso que me inculcó mi madre. Los sueños, los placeres, los amores no tenían cabida. Mi única ocupación es laborar y la tranquila presencia de mi padre, Julián. Siempre se caracterizó por ser un hombre discreto, hablando poco y mostrando escasas muestras de cariño. Nuestra convivencia se desarrollaba en una rutina fría y automatizada. Sin embargo, en los meses recientes algo experimentó un cambio. Comenzaba a percibir la atención que le dedicaban con sus ojos. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora parecen tener un peso significativo. Durante el desayuno, en cierto momento, interrumpió el silencio con una observación sorprendente sobre el parecido de tu cabello con el de tu madre. Lo importante no eran las palabras, sino la forma en que las expresó. Con su tono profundo y su mirada directa hacia mí, parecía tener algo adicional que comunicar. Algo que no se animaba a decir en voz alta. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, un ruido inesperado interrumpió mis pensamientos. Alguien tocó la puerta con delicadeza. ¿Estás aún despierta, mi niña? Su voz, aunque familiar, provocó un escalofrío en mí. Tomé asiento en la cama y dejé escapar un suspiro antes de contestar. Claro, papá. ¿Qué sucede? Requiero tu asistencia con algo en mi habitación. Sin cuestionar nada, me puse en pie y lo seguí. Avanzaba con zancadas lentas, como si cada paso fuera un esfuerzo adicional. Al entrar en la habitación, me encontré con una maleta desplegada encima de la cama, con documentos y fotos esparcidos por todas partes. Interrogué con el ceño fruncido, queriendo saber qué era aquello. Antes de contestar, respiró hondo. Expresó, es una situación compleja. Tras nosotros, la puerta se cerró y su sonido resonó en la tranquila casa. En ese instante, experimenté una sensación de opresión en el vientre. Tenía la certeza de que esa noche sería diferente a las anteriores. Me aproximé al equipaje y comencé a inspeccionar lo que contenía. Imágenes del pasado capturadas en fotografías antiguas y cartas que muestran el paso del tiempo. En una de las fotos, mi madre tenía una sonrisa en el rostro. Sin embargo, lo que captó mi interés fue el caballero que estaba junto a ella, un individuo desconocido. Pregunté quién era, mientras hacía referencia al forastero. Al observar a mi padre, noté que suspiraba y mostraba una vulnerabilidad que no había mostrado en mucho tiempo. Una persona de mi historia. Alguien sobre quien nunca mencioné. Agarré una de las cartas y me puse a leer algunos fragmentos. En aquel lugar se encontraban expresiones de cariño, confidencias y elecciones complicadas. Sentí una opresión en el pecho. ¿Por qué me enseñas esto en este momento? Es importante que comprendas algo acerca de mí. Se acercó para hablar conmigo y puso una mano en mi hombro, lo cual me sorprendió en ese momento. Algo experimentó un cambio. Los días que siguieron resultaron inusuales. Aquella noche no salía de mi mente, recordaba las cartas y su mirada. Y él, también lucía de manera distinta. Notaba cómo me observaba constantemente. La presencia de él se hizo notar de forma abrumadora, casi abarcadora. Mientras nos encontrábamos cocinando, nuestras manos coincidieron al agarrar el mismo plato durante la cena. Los dos nos alejamos de repente, como si nos hubiéramos quemado. Sin embargo, las llamas ya se encontraban presentes. Posteriormente, en la sala, viendo la televisión, su voz interrumpió el silencio con otra expresión que me dejó sin aliento. Tus ojos son idénticos a los de tu madre. Sus palabras provocaron que sintiera un rubor en mis mejillas. Aparté la mirada, sin embargo, resultaba imposible no prestar atención a la sensación en mi vientre. Tenía la certeza de que algo se transformaba en nuestra relación. Tenía la certeza de que si no deteníamos la situación, llegaríamos a un punto sin vuelta atrás. Sin embargo, durante las noches, cuando el calor me impedía conciliar el sueño, mi mente regresaba a él, ante su penetrante mirada. La atmósfera está cargada de tensión. Cada vez me resultaba más difícil oponer resistencia. Las noches en la localidad eran generalmente apacibles,
pero a partir de esa madrugada en la habitación de mi padre, todo adquirió una nueva perspectiva para mí. El ambiente se volvía más denso, las paredes parecían estrecharse y cada movimiento de tomar algo se quedaba grabado en mi mente de una forma incontrolable. Traté de continuar con mis labores en la clínica, concentrándome en mis tareas para dejar de lado los pensamientos que me abrumaban. A pesar de la cantidad de personas a las que brindaba atención, al terminar la jornada, siempre experimentaba la misma sensación agobiante. La atmósfera se cargó de tensión entre mi padre y yo. A pesar de evitar el contacto, también compartíamos instantes de silencio, durante los cuales nos observábamos sin encontrar palabras adecuadas. Notaba su cercanía de forma más profunda que en cualquier otro momento. El aroma dulce de su fragancia llenaba el ambiente. Sus manos rugosas por el arduo trabajo en el campo se acercaban demasiado al entregarme un plato o al rozar mi hombro de manera despreocupada. Al regresar a casa al final de mi jornada laboral, lo vi en la sala, sentado y sosteniendo una copa de tequila. Jamás lo había presenciado bebiendo. Al detenerme en la entrada, consulté a mi padre: ¿Estás bien, papá? Miró hacia arriba en mi dirección con una expresión enigmática. Expresó en tono serio que solo estaba evocando sucesos pasados. Tomé asiento frente a él, experimentando una extraña sensación de nerviosismo. En voz baja, mencioné las cartas y las fotografías. No deseo que tengas una mala impresión de mí, querida, intervino. Existen asuntos que nunca logré expresarte adecuadamente. Observé atentamente, aguardando por una versión. Sin embargo, él simplemente soltó un suspiro y tomó otro sorbo. Cuando ocurrió todo, eras muy chiquita. Consideré que lo más conveniente era mantenerme callado. Sentía como mi corazón latía con intensidad. ¿Podrías explicar el significado de eso? Julián colocó el vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Existen aspectos de mi pasado que guardé en silencio. Detalles de nuestra familia que quizás prefieras no descubrir. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Una voz interna me advertía de que no era conveniente continuar indagando. Sin embargo, no podía contenerme. Padre, anhelo conocer la verdad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté un instante en el que parecía que el tiempo se congelaba. Su mirada hacia mí era distinta, con una intensidad en sus ojos que me resultaba desconocida. Aquella noche, al acostarme, me resultaba imposible conciliar el sueño. La presencia de mi padre en la sala, con su semblante oscuro y sus palabras enigmáticas que no lograba descifrar, me mantenía en suspense. Debido al intenso calor, me puse de pie y abrí la ventana. Mientras me recargaba en el umbral, intentaba despejar mis pensamientos con la suave brisa matutina que me rodeaba. En ese momento, percibí el sonido de pasos a mis espaldas. Volteé y lo encontré parado en la entrada de mi habitación, mirándome en la oscuridad. Expresó que no podía conciliar el sueño con voz ruda. Igualmente yo. No tengo idea de por qué lo hice, pero me mantuve inmóvil, sin desviar la vista. Bajo la luz de la luna, su rostro mostraba las marcas del tiempo y del esfuerzo, con una mirada enigmática en sus profundos ojos oscuros. Hoy ha dado comienzo, pero la frase no ha sido completada. Asentí con calma. En un breve momento, todo parecía congelarse en el mundo. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Así que, sin dudarlo, me acerqué a él. Sentí como mi ritmo respiratorio se incrementaba. La proximidad me puso nerviosa, sin saber cómo reaccionar. Levantó la mano, pero decidió no decir ni hacer nada más. Isabel, murmuró con un tono lleno de precaución. Sin embargo, continué adelante. Me acerqué para escuchar mejor lo que quería decir. El ambiente estaba cargado de tensión. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que creí que era audible para él. Después de un breve instante, él decidió cerrar los ojos, como si estuviera teniendo un conflicto interno. Al abrirlos de nuevo, me di cuenta de que algo entre nosotros había traspasado un umbral. Desde ese momento, todo cambió por completo. Recorríamos la casa como si fuéramos extraños que guardaban un misterio en común. Nuestras palabras surgieron sin querer, pero llevaban consigo una importancia que ninguno de nosotros se animaba a mencionar. Mientras estábamos en la tarea de lavar los platos, nuevamente se encontraron nuestras manos. En esta ocasión, ninguno de los dos se alejó. Él murmuró que la situación no estaba correcta mientras mantenía agarrada mi mano. Yo le contesté que era consciente de ello. Sin embargo, no realicé ninguna acción para impedirlo. Durante las próximas semanas, experimenté una montaña rusa de sentimientos. Por mucho que intentara aparentar que todo permanecía inalterado, la realidad era que nada lo estaba.
Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un estremecimiento que me invadía por completo. La presencia del hombre en la residencia resultaba abrumadora, como si el ambiente se cargara al estar en su cercanía. Intenté no prestarle atención, enfocándome en mis labores, en la consulta médica y en las escasas relaciones de amistad que mantenía. Sin embargo, durante las noches, cuando el calor me impedía conciliar el sueño, mi mente volvía a él, a sus expresiones, a los momentos de silencio llenos de importancia. En esa noche en la que algo intangible, aunque fuerte, se había quebrado entre nosotros. Tenía la certeza de que era necesario distanciarme. Sin embargo, cada vez que trataba de alejarme, algo sucedía que me hacía regresar a esa tensión insoportable. Mientras realizaba las tareas del hogar, me topé con una de las antiguas cartas que había leído en su habitación aquella noche. Con manos temblorosas, procedí a abrirla. Me preocupa nuestro futuro, no puedo continuar así con esta carga en mi corazón. Si pudiera volver atrás en el tiempo. Las palabras resonaban con un profundo sentimiento de angustia. ¿Quién era el autor de este escrito? ¿Se trataba de mi progenitor? ¿Cuál era el relato que se escondía tras estas palabras? Tan absorta estaba en la lectura que no percibí su llegada. ¿Cuál es tu actividad en este momento? Me asusté con el sonido de su voz. Di un giro veloz, agarrando la carta como si me hubieran sorprendido en una falta. Mientras organizaba, me topé con ella. Mostró un gesto serio. No es conveniente que leas eso. Papá, ¿cuál fue la verdadera historia en tiempos pasados? Pasó un extenso periodo de silencio antes de que decidiera hablar. No todas las cuestiones tienen una solución sencilla y evidente. Cuando pronunció mi nombre en voz baja y casi como un susurro, el sonido hizo que se me pusiera la piel de gallina. Traté de desviar la vista. Sin embargo, se aproximó hacia allí. En ocasiones, es preferible no estar al tanto de ciertas cosas. Se acercó a mí para arrebatar el papel de entre mis dedos. Al tocar nuestros dedos, sin intención, sentí un escalofrío recorrerme. También se dio cuenta de eso. A partir de ese momento, cualquier contacto involuntario parecía ser una quemadura intensa. Cada palabra guardada resonaba en el ambiente como una tempestad a punto de desatarse. Esa noche, pensando que ya estaba dormido, salí al jardín para tomar un poco de aire fresco. Apoyé mi espalda en la pared y, con los ojos cerrados, intenté organizar mis ideas. Sin embargo, no se encontraba en soledad. Antes de visualizarlo, percibí que estaba cerca. Al despertar, me encontré con Julián parado junto a la puerta, mirándome en completo silencio. Es imposible conciliar el sueño, expresó. Rechacé con calma. Igualmente él, se aproximó. El calor que emanaba de su cuerpo en la noche templada provocó que mi corazón latiera más rápido. En un susurro, mencionó, Isabel, no estoy seguro de si fue él quien redujo la distancia o si fui yo. Al sentir su mano en mi rostro, el resto del mundo desapareció por completo. Se trató de un leve contacto apenas notable. Sin embargo, experimenté la sensación de que el piso se desplazaba debajo de mí. Pidió que le dijera que se detuviera en voz baja. No lo hizo. La tensión llegó a su punto máximo. Esa noche no dijimos nada. El silencio era profundo y difícil de soportar. Sus gestos eran confusos, y me sentí incómoda con la cercanía. Me quedé en silencio, conmovida por la situación. Cada roce representaba un nuevo misterio compartido entre los dos. Con cada contacto, una marca que desaparecía. Tenía plena conciencia de que todo cambiaría radicalmente a partir de ese momento. Al día siguiente, la carga de la culpa resultaba insoportable. Al despertar, todavía tenía presente lo sucedido la noche anterior. Di un giro repentino en la cama, como si al moverme de esa manera pudiera deshacer lo ocurrido. Sin embargo, nada lograba eliminarlo. En total ausencia de ruido se encontraba la vivienda. Desperté y salí al corredor. En la sala se encontraba Julián, sentado con los codos descansando en las rodillas y la cabeza entre las manos. Al encontrarse con mi mirada, algo en mi interior se quebró. Sus ojos me revelaron todo lo que él no se animaba a expresar con palabras. Habíamos rebasado un punto sin posibilidad de retroceder. Los días que siguieron resultaron inaguantables. Recorríamos la casa como siluetas, evitando cruzar miradas en exceso y limitando nuestras palabras al mínimo indispensable. Sin embargo, la ausencia de sonido resultaba más angustiante que cualquier expresión verbal. Las noches se transformaron en un verdadero tormento. Me era imposible conciliar el sueño. Al cerrar los ojos, recordaba cada momento, cada gesto de amor,
cada palabra susurrada que nos había llevado a esta situación. Lo peor de todo era que no sentía remordimiento alguno. Después de la jornada laboral, tomé la decisión de que no podía continuar de esa manera. Al ingresar al hogar, lo descubrí en la sala, sosteniendo un vaso de tequila. A partir de esa noche, empecé a consumir alcohol con mayor regularidad. Le comuniqué con nerviosismo: necesitamos tener una conversación. Al levantar la mirada, Julián me observó con expresión fatigada. No hay palabras para expresar. Me aproximé y tomé asiento en su presencia. No podemos hacer como si eso no hubiera ocurrido. Exhaló con cansancio y se acarició la cara. Estoy confundida, no sé cuál es la mejor decisión. Emitía un murmullo suave. Coincido contigo, confesé. En silencio, nuestras miradas se encontraron. En ese momento me di cuenta de que no existía una respuesta sencilla. Podríamos hacer como si nada hubiera ocurrido y continuar como si todo estuviera bien. Sería posible distanciarnos, tomar distancia y buscar la forma de empezar de nuevo cada uno por su lado. Podríamos optar por abandonar. Permitirnos ser arrastrados por algo que teníamos claro que acabaría con nosotros. De repente expresó: me retiraré. Sentí como mi cuerpo se puso rígido por completo. ¿Cómo? Isabel, no existe alternativa. En caso de que decida quedarme, si continuamos con esta situación. La oración no fue completada. No era necesario. Los días posteriores resultaron ser una verdadera tortura. Era increíble, no lograba asimilarlo. Él hablaba con sinceridad, mientras preparaba sus pertenencias, comercializaba artículos y organizaba su partida del pueblo. Y en cuanto a mí, experimentaba una sensación de desmoronamiento interno. La víspera de su viaje, lo hallé en su habitación, sentado en la cama con la mirada ausente. Apoyé mi cuerpo en el marco de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Esto es lo que estás buscando?, murmuré en voz baja. Levantó la mirada y me observó con tristeza. Negativo. Sin embargo, es la acción que necesitamos llevar a cabo. Experimenté como las lágrimas ascendían a mis ojos. ¿Qué tal si prefiero que te quedes? Un extenso silencio se hizo presente. Isabel, esta situación no puede continuar de esta manera. Sin embargo, se levantó y se aproximó. Evita complicar las cosas aún más. Experimenté su calor, su fragancia, su cercanía. Lo abracé con fuerza, como si en ese gesto pudiera expresar todo lo que sentía. Respondió de forma rápida. Me apoyé en él buscando consuelo, sin saber cómo actuar. Se trató de una despedida final. Una despedida en completo silencio. Cuando el sol hizo su aparición, él ya no se encontraba allí. Jamás descubrí a dónde se dirigió. Jamás recibí una llamada suya. Siempre se mantuvo invisible. Exploré cada rincón de la casa en busca de él, escudriñando cada sombra. En las noches bochornosas en las que el silencio resultaba insoportable. Sin embargo, ya no estaba presente. Me quedé con la carga de nuestro pasado juntos. Cargando con la carga de lo que nunca logramos alcanzar. Tras su marcha, los días transcurrieron con una sensación de vacío interminable. Cada mañana, al despertar, aguardaba con ilusión el eco de sus pasos por el hogar, el zumbido de la máquina de café y el crujir de la madera al caminar. Sin embargo, reinaba un completo silencio. Un silencio agobiante me envolvía. La comunidad continuó su rumbo sin prestar atención a mi sufrimiento. En la clínica, nos encontramos con las caras habituales y los problemas de todos los días. Sin embargo, yo ya no era la persona de antes. Era imposible quitármelo de la mente. El aroma de su fragancia aún llenaba la habitación, sus pertenencias permanecían en su sitio habitual. No me atrevía a tocar nada, como si al hacerlo estuviera admitiendo su partida de verdad. Sin embargo, el transcurso del tiempo era constante. Traté de seguir hacia adelante. Solía frecuentar más a mis colegas de la clínica, me empujaba a pasear por el mercado, a oír pláticas de otras personas, a entretenerme con cualquier cosa que no fueran mis propias reflexiones. Sin embargo, durante las horas nocturnas, las noches se convertían en una verdadera pesadilla. Cada vez que sus párpados se juntaban, su imagen aparecía ante él. Lamentaba la situación, recordaba con claridad la intensidad de sus palabras y miradas. Cada noche, pensaba en su partida, preguntándome si alguna vez regresaría. Transcurrieron los meses. He aprendido a lidiar con la sensación de vacío en mi corazón, a mostrar una sonrisa en los momentos precisos. Simular que todo marchaba correctamente. Fue en una tarde, de regreso de la clínica,
cuando todo dio un giro. Caminaba por la plaza del pueblo cuando, en medio de la multitud, lo divisé. Mi corazón dio un vuelco. Permanecía de pie al lado de la fuente, con una mirada indescifrable. Había perdido peso. La piel lucía un tono más dorado debido a la exposición solar, mientras que su melena había crecido un poco más. Sin embargo, sus ojos seguían clavados en mí con la misma fuerza de siempre. Quedé inmóvil, sin poder moverme. Una vez más, el ambiente se llenó de una pesadez palpable. El bullicio de la ciudad se desvaneció. Éramos los únicos presentes, en un momento detenido en el tiempo. Se acercó a donde yo estaba. En ese momento, me vi en una encrucijada sin saber cuál camino tomar. En ese instante me di cuenta de que, a pesar del transcurso del tiempo y de mis intentos por autoengañarme, él continuaba siendo mi mayor falta. Además, es la única certeza que tengo.